Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a continuar con el tema de conjuntos. Ya habíamos visto 4 puntos de la primera parte de conjuntos. Ahora nos tocaría el quinto punto, que es conjuntos especiales. ¿Sí? Conjuntos especiales tenemos aquellos conjuntos que van a tener una característica especial. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos 3. Tenemos el conjunto vacío o nulo, tenemos el conjunto unitario y el conjunto universal. ¿Ya? Vamos a explicar la primera parte que te habla de un conjunto vacío o nulo. Cuando hablamos de un conjunto vacío o nulo, podemos decir como una definición, es aquel conjunto que no tiene ningún elemento como conjunto solución. ¿Sí? O sea, va a ser aquel conjunto que no tenga ningún elemento que vaya a cumplir con la condición que vaya a dar este conjunto. ¿Sí? La manera de representar este conjunto nulo o vacío va a ser de esta manera. Van a ser 2 llaves o se puede representar por este símbolo, ¿sí? Que tiene el símbolo o significa vacío, ¿ya? Un pequeño ejemplo que le podemos dar para un conjunto vacío y lo vamos a escribir por comprensión, ¿sí? Lo vamos a poner acá. El conjunto A, X tal que X, pertenece a los números naturales de tal manera que cumplan la siguiente condición. 5 es menor que X y X va a ser menor que 6. ¿Sí? Lo hemos escrito por comprensión y nosotros tenemos que hallar qué elemento puede cumplir con esta condición que nos da. Si hablamos de los números naturales, tenemos que recordar que los números naturales van a estar acá. Van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7, así hasta el infinito. ¿Sí? Y nos dice que tiene que haber un número que sea mayor que 5, pero que sea menor que 6. Entonces estamos hablando de este sector de acá. ¿Sí? Y recordemos que los números naturales no contienen a números decimales, ¿no? Porque acá sí podríamos encontrar números decimales. Pero como bien claro nos dicen números naturales, entonces tendríamos que fijarnos solamente si acá tendríamos algún elemento. Pero como nos damos cuenta, no tenemos ningún elemento, no hay algún número que pueda cumplir con esta condición. Por ende, podríamos decir que el conjunto A es un conjunto vacío o nulo, ¿sí? Porque no va a tener ningún elemento que cumpla con este requisito, ¿sí? Ahora, tenemos también que recordar lo siguiente. Si en una evaluación, en alguna pregunta, yo te pongo lo siguiente, contestar verdadero y falso si este símbolo es para el conjunto vacío o nulo. Tienes tú que analizar lo siguiente. Si dentro de estas llaves tenemos un elemento que es vacío, pero ya tenemos un elemento, y lo que yo te había dicho es que la representación son 2 llaves sin tener ningún elemento dentro, o simplemente el símbolo de vacío. Entonces, si hablamos de este conjunto, estamos hablando de que tiene un elemento. Es el elemento vacío, pero ya tiene un elemento. Y este pertenecería al siguiente conjunto especial del conjunto unitario porque tiene un solo elemento. Entonces, si yo te hago referencia de este símbolo con el conjunto vacío o nulo, esto no corresponde. O sería falso. ¿Sí? Ten cuidado con esa pregunta que te podría hacer. ¿Ya? Sigamos entonces con el conjunto especial unitario. Como bien dice su nombre, no es unitario. Entonces, una definición que le podemos dar es aquel elemento, es aquel conjunto que solamente admite un elemento en su conjunto solución. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo y lo vamos a escribir por comprensión también. X tal que X pertenece a los números naturales donde 5 es menor que X y X es menor que 7. ¿Sí? Lo hemos escrito por comprensión y ahora tenemos que buscar qué elemento puede cumplir con esta condición de acá. Vamos a borrar esta parte y vamos a hacer uso de esta recta que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Estamos hablando del 5 y del 7, o sea, estamos hablando de este sector. ¿Sí? Si nosotros reemplazáramos
el número que está en entre estos dos números, estaríamos hablando de este 6. ¿Sí? Y este 6 lo vamos a reemplazar acá. Y vamos a hacer el siguiente análisis. Podemos decir, 5 es menor que 6, correcto, y 6 es menor que 7, correcto. Y no encontramos ningún otro elemento que pueda cumplir con esa condición que nos da el ejemplo o el conjunto B. ¿Sí? Entonces, el único elemento que podría tener B tendría que ser el elemento 6. Y ese será tu respuesta para el conjunto unitario. Y recordemos que solo admite solo un elemento nada más. ¿Sí? Y como tercer punto tenemos el conjunto universal. Cuando hablamos del conjunto universal, estamos hablando que esto engloba varios conjuntos para representarlo con una sola idea nada más. ¿Ya? Entonces, es aquel elemento que engloba a varios conjuntos de tal manera que se pueda expresar con una sola idea. Sí, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un conjunto A que tiene como elementos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Y vamos a poner otro conjunto que sea, o que tengan los elementos, 2, 4, 6 y 8. Ya está. Tenemos el conjunto A que tiene estos elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Tenemos el conjunto B que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Y nosotros queremos agrupar esto para expresarlo como un conjunto universal. ¿Sí? Y la representación del conjunto universal está dada por su primera letra, por una U. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a expresar como un conjunto universal? Podríamos decir lo siguiente, y lo vamos a escribir por comprensión también. Podemos decir que X, tal que X, pertenece a los números enteros. Si quieres le pones los números enteros, porque los números enteros engloban a los números que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el más infinito, y también engloba a los que sean negativos, ¿no? El menos 1, menos 2 hasta el menos infinito. O sea, engloba todos los números, pero que sean enteros, no decimales. ¿Ya? Si quieres le ponemos en Z, o si quieres le ponemos los números naturales. No hay ningún problema. Y ya te dije que los números naturales eran desde el 0 hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, X tal que X pertenece a los números naturales, de tal manera que 0 sea menor que X, y X sea menor que 10 le vamos a poner. ¿Sí? Sea menor que 10. Entonces acá estamos englobando en un solo conjunto, estamos agrupando estos dos conjuntos que teníamos. Por ejemplo, si reemplazo el 1 acá, ¿sí? Podríamos reemplazar el 1 acá. Y podemos hacer el siguiente análisis. 0 es menor que 1, perfecto. Y 1 es menor que 10, perfecto. También está incluido ese elemento. ¿Sí? Vamos a reemplazar el 9. 0 es menor que 9, perfecto. 9 es menor que 10, perfecto. También te cumple. ¿Sí? Entonces, cualquier número que nosotros reemplacemos de estos elementos, los podemos reemplazar acá, te van a cumplir. Entonces, así estamos englobando, estamos agarrando al total de elementos y lo estamos expresando como un solo conjunto. Esa es la manera de cómo trabaja el conjunto universal. Ahora, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer 3 ejemplos de un conjunto vacío, vas a hacer 3 ejemplos de un conjunto unitario y vas a hacer 3 ejemplos de un conjunto universal. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es la relación de inclusión de conjuntos. ¿Sí? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes retroceder el video y aclarar la duda que tú tengas. ¿Ya? Vamos a ver la relación que puede haber entre conjuntos. Esta relación va a ser aquella comparación que podemos hacer entre dos o más conjuntos. ¿Sí? Y tenemos 3 relaciones. Es una de inclusión, de igualdad y el de potencia. ¿Ya? Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando cuando un conjunto está dentro de otro conjunto. ¿Sí? O sea, los elementos que tenga un conjunto pueden estar dentro de los elementos que tenga un conjunto más grande. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos el conjunto A que tiene los elementos
2, 3 y 4. ¿Sí? Y vamos a tener otro conjunto que tenga los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Estamos haciendo una pequeña demostración. ¿Sí? El conjunto A tiene como elementos 2, 3 y 4. El conjunto B tiene como elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si hacemos una pequeña comparación, podemos darnos cuenta que los elementos que tiene A están dentro de los elementos que tiene B. ¿Sí? Y cuando nos topamos o llegamos con conjuntos que tengan esta comparación, podemos decir que A está incluido en el conjunto B. Y ya te dije por qué. Porque los elementos de A están dentro del conjunto B. Por eso A está incluido en B. ¿Sí? Hay varias maneras de expresarlo esto. ¿Sí? Pero la que más se usa es A está incluido en B. Y ya te dije por qué razón. Porque los elementos de A están dentro de los elementos del conjunto B. Es como el conjunto A fuera algo pequeño, ¿sí? Con sus elementos. Y el conjunto B es un conjunto más grande que también tiene esos elementos. Es por eso que hablamos de una inclusión de conjuntos al comparar sus elementos. ¿Sí? Bueno, sigamos. La segunda relación que nosotros tenemos para conjuntos es la de la igualdad. Y como dice, ¿no? Igualdad quiere decir que la comparación de dos o más conjuntos van a tener los mismos elementos. Quizás de manera desordenada, quizás no en el mismo orden, pero van a tener los mismos elementos. Y vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a poner A y vamos a poner B. ¿Sí? Vamos a poner que A va a tener las letras de la palabra amor. ¿Sí? Son las letras de la palabra amor. A, M, O, R. ¿Sí? Y B va a tener las letras de la palabra Roma. ¿Sí? Estamos hablando de dos conjuntos diferentes, porque tiene los elementos de la palabra amor y tiene los elementos de la palabra Roma. Pero si hacemos una pequeña comparación, nos damos cuenta de que el elemento A también está en el conjunto B. ¿Sí? Si hacemos una comparación del elemento del conjunto A, hablamos de la letra M, también está dentro de los elementos del conjunto B. Lo mismo sucede con la O. Lo mismo sucede con la O. ¿Sí? Y para finalizar, también sucede con R. Entonces, estamos dándonos cuenta que los elementos que tiene A, también los tiene los elementos del conjunto B. Y a esto llegamos de hacer una relación que son iguales, que A va a ser igual a B. ¿Sí? Entonces está muy sencillo, ¿no? Hacemos una comparación de los elementos que tiene cada conjunto, el conjunto A y el conjunto B, que literalmente refieren a cosas diferentes, letras de la palabra amor y letras de la palabra Roma. Pero si hacemos una comparación de elementos, tienen los mismos elementos A y B, por ende van a ser iguales. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el conjunto potencia. Cuando hablamos del conjunto potencia es de que de un conjunto vamos a sacar todos los subconjuntos que pueda tener. ¿Sí? Todos los subconjuntos que puedan tener. Por ejemplo, vamos a poner el conjunto A. Y vamos a decir que el conjunto A tiene como elementos A y B. ¿Sí? Vamos a poner como elementos A y B. Para el conjunto potencia nosotros vamos a necesitar el número cardinal del conjunto que vayamos a hallar. Por ejemplo, ¿cuál sería el número cardinal del conjunto A? Recordemos que el número cardinal, o sea, n de A, estaba dado por la cantidad de elementos que tenía dicho conjunto. En este caso tiene 2 elementos. Por ende, su número cardinal será 2.
Y nos están pidiendo hallar el conjunto potencia del conjunto A. Y esto lo vamos a representar así. El número de elementos del conjunto potencia de A estará dada por la siguiente fórmula. Va a ser 2 elevado al número cardinal de A. Al número cardinal de A. ¿Sí? Esa es una pequeña fórmula que se va a representar para cualquier conjunto potencia. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar nosotros esta fórmula para hallar el conjunto potencia del conjunto A. Lo vamos a hacer en esta parte. ¿Sí? Vamos a hallar los números de elementos del conjunto potencia. Va a estar dado por lo siguiente. Es 2 elevado al número cardinal del conjunto A. El número cardinal que nosotros hemos hallado es 2, es el número de elementos que tiene. Y ese 2 es el que vamos a reemplazar ahí. ¿Sí? Tengan en cuenta que este 2 va como exponente. ¿Sí? Y 2 al cuadrado obtendremos 4. Esto te quiere decir que vamos a tener 4 subconjuntos del conjunto A. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar cuáles van a ser esos 4 subconjuntos que va a tener este conjunto potencia. Para lo cual vamos a poner que el conjunto potencia de A van a tener los siguientes subconjuntos. Y para hallar los subconjuntos vamos a hacer una pequeña combinación de estos elementos. ¿Sí? Podemos hacer combinación de un elemento, de 2 o de ningún elemento. ¿Sí? Entonces podemos decir que vamos a hacer una combinación de 0 elementos. Si hacemos una combinación de 0 elementos, estamos hablando de un conjunto vacío. ¿Sí? Vamos a hacer una combinación de un conjunto unitario. O sea, podemos decir que puede ser el subconjunto A. ¿Sí? Solamente estamos tomando un solo elemento. También podríamos tener el subconjunto B, donde estamos tomando un solo elemento, pero estamos tomando el segundo elemento de este conjunto. Y también podemos hacer una combinación de 2 elementos. O sea, podríamos decir que el último subconjunto sería A, punto y coma, B. Y cerraríamos nuestras llaves de este conjunto. ¿Sí? Acá lo vamos a acomodar un poco más, ¿ya? Para que se vea más claro. Le vamos a poner acá más pequeño. La primera combinación que habíamos hecho era el de 0, con ningún elemento. La otra vamos a hacer combinaciones de un solo elemento, por ende un subconjunto podría ser el subconjunto A. Otro subconjunto podría ser con un elemento del conjunto B. Y otro subconjunto podría ser de 2 elementos, o sea de A, punto y coma B. ¿Sí? Y ahí cerraríamos nuestras llaves del conjunto potencia del conjunto A. Y acá nos damos cuenta de cuántos elementos va a tener este conjunto potencia. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 elementos que lo estamos hallando ya de forma clásica. Y también esto lo podemos corroborar con la fórmula que podemos hallar para el conjunto potencia. ¿Sí? Si tienes alguna duda, tienes algo que no haya quedado claro, puedes repetir el video para ver en qué parte y puedas hacer un repaso de lo que se ha explicado hasta el momento. ¿Sí? De la misma manera como te dejé en el video en la parte anterior, tú vas a hacer 3 ejemplos de conjuntos con la relación de inclusión, igualdad y potencia. 3 ejemplos en tu cuaderno. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a graficar conjuntos por el diagrama de Venn-Euler. ¿Sí? Bueno, como último punto vamos a ver ahora la representación gráfica que podemos dar a conjuntos. ¿Sí? En general vamos a poner, existen 3 representaciones. ¿Ya? La otra que no la he nombrado acá es la de Carnot. Pero las que más se van a usar o se usan es la lineal y la de Venn-Euler, con las que se usan gráficos. ¿Ya? Vamos a representar de una manera lineal. ¿Sí? Como dice lineal, vamos a expresar cada elemento en el conjunto que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner que A va a tener las letras de la palabra lunes. ¿Sí? Tendrá la L,
tendrá la U, tendrá la N y tendrá la E y la S, ¿sí? Lunes. Y vamos a hacer de cuenta que para el conjunto B va a tener los elementos de la palabra martes, ¿sí? Martes, ¿sí? Cada elemento o cada conjunto va a tener esos elementos. Esta manera de cómo lo hemos expresado es una expresión lineal, ¿sí? Porque estamos expresando los elementos en una sola línea, en un solo nivel nada más. ¿Ya? Esos son los dos ejemplos que te puedo poner para la representación de conjuntos de manera lineal. Y ahora, usando estos mismos conjuntos, los vamos a representar en el diagrama de Venn-Euler o una representación gráfica de Venn-Euler. ¿Sí? Esta es la que más se utiliza para resolver problemas o para representar conjuntos, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto A tenemos que poner los elementos que correspondan a A, y dentro del conjunto B pondremos a los elementos que tenga B, ¿sí? Pero ¿qué vamos a poner acá? Si te das cuenta, es una intersección que tenemos ahí. En esa intersección vamos a poner los elementos que estén en A y en B, y se pueden identificar rápidamente. ¿Cuáles son los elementos que están en A y B? E y S, ¿sí? Las otras letras no están incluidas o no se repiten en ambos conjuntos. Entonces, esas dos letras las vamos a poner en la intersección. La E y la S. Y todas las demás las tenemos que poner en esta parte para el conjunto A. Dentro de esto estará L, U y la N, ¿sí? Si nosotros juntamos todo esto, diría lunes, ¿sí? De la misma manera vamos a hacer para el conjunto B. Vamos a poner los elementos que sobren. Eso tendrá que ser M-A-R-T, ¿sí? Podemos decir M-A-R-T. Y si nosotros leemos el conjunto B, tendría que decir martes, ¿sí? Está dentro del conjunto B y también están dentro del conjunto A, ¿ya? Y acá llegamos a una pequeña comparación de los elementos que podamos tener. Podemos decir lo siguiente, que los elementos E y S pertenecen a A y B, ¿sí? Porque estos dos elementos están para A y también están para B, ¿sí? Podemos decir que L, U, N pertenecen al conjunto A. Podemos decir que los elementos M, A, R y T pertenecen al conjunto B, ¿sí? Acá estamos empleando ese símbolo que ya habíamos visto en el video anterior, el símbolo de pertenencia, ¿ya? De la misma manera, tú en tu cuaderno vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer 3 ejemplos de una representación lineal y vas a hacer 3 ejemplos de una representación de una gráfica de Venn-Euler. 3 ejemplos de lineal y 3 ejemplos de Venn-Euler, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, recuerda que puedes retroceder el video y repasar, ¿sí? En el siguiente video vamos ahora a resolver problemas con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Lo que hemos hecho en esta primera parte ha sido lo teórico, se podría decir. Y en el segundo video ya vamos a ver ya problemas con el tema de conjuntos. Eso es todo, gracias por tu atención, hasta luego.